Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 de la tarde en este su programa Descubriendo el Mundo. Bueno, pues vamos a seguir viajando por todo nuestro planeta a descubrir tantísimas y tantísimas cosas que hay por ahí que no sabemos. Bueno, pues siempre se puede aprender algo nuevo. Vamos a mandarle saludos rápidamente a mis alumnos o exalumnos Mariano y Leo del Colegio de Bachilleres. Ahorita ya salieron de vacaciones. La semana pasada les estaba yo platicando de la cultura árabe, de la fabulosa ciudad de Bagdad, una ciudad legendaria, sobre todo en aquellas épocas, hace más de 1000 años, cuando Bagdad en algún momento llegó a ser la ciudad más grande del mundo y era el centro de una cultura árabe que estaba en plena efervescencia. Todos los pueblos, como ya les he dicho, pasan por un momento de crecimiento, de esplendor, después viene la decadencia, etc. Entonces, la cultura árabe también pasó por su momento de gran esplendor, cuando Europa estaba en la Edad Media y no se producía prácticamente ningún conocimiento nuevo. Los árabes estaban salvando todo el conocimiento de los antiguos griegos, de los romanos, y también absorbiendo los conocimientos de otras culturas como de India y de Asia Central, y a todo esto le dieron ellos su sello autóctono. Entonces la cultura árabe definitivamente en su momento de esplendor fue una de las grandes páginas de la cultura universal. Y en aquel entonces, cuando la cultura árabe pasó por su gran momento, era el esplendor en muchas ramas de la ciencia, las matemáticas, el álgebra, la literatura, la arquitectura, la pintura, etcétera. Todos los pueblos, como les estoy diciendo, pasan por un momento de esplendor en el que, por alguna razón, todas las condiciones se dan como se deben de dar. Y eso fomenta la creatividad. Hay gente creativa hay en todas las épocas y en todos los lugares, pero no siempre se dan las circunstancias para que esa creatividad salga para afuera, para que cuaje. Bueno, pues les voy a hablar ahora de una de las grandes obras de literatura universal que se dieron precisamente por aquella época. Así como en la lengua española tenemos, por decir algo, el Cantar del Niño Cid, o tenemos el Quijote de la Mancha. Cada pueblo tiene su literatura y una de las grandes obras de literatura árabe es un libro que pasó a lo largo de la historia y que conocemos nosotros como las historias de las 1001 noches. Este libro finalmente es un retrato de la cultura árabe de aquellas épocas, de la Edad Media. Es una colección de cuentos fabulosos, de mitos, de anécdotas, fábulas, historias populares, etcétera, que se fue recopilando a lo largo de varios siglos. En realidad no tienen un solo autor, fueron muchos los autores, ni siquiera todos estos cuentos son estrictamente de la tradición árabe, sino que muchos de estos cuentos venían de India, de Persia, de Asia Central, de muchas partes, pero los árabes fueron los que le dieron su forma final. Muchos de estos cuentos suceden en la Bagdad milenaria, de la que les estaba yo platicando la semana pasada. Esa ciudad fabulosa de Harún al-Rashid, que fue uno de los grandes califas de la historia árabe. Este califa aparece en algunas de estas historias. Aquellos de ustedes que hayan leído algunas de las historias de las 1001 noches, se dan cuenta que del mundo fabuloso, algunas de las historias más conocidas que muchos de ustedes han de haber oído mencionar, es por ejemplo la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. En esta historia de Aladino, resulta que Aladino es una persona del pueblo. Parece que en la historia original es el hijo de un sastre que, tras la muerte de su padre, conoce a un mago y lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa que está escondida en una cueva. Entonces resulta que cuando Aladino se hace de la lámpara,
Pues él no tenía ni idea, pero cuando la empieza a frotar sale un genio que estaba encerrado allí en esa lámpara y que le concede cualquier deseo que él quiera. Finalmente, en la historia Aladino se hace inmensamente rico, ¿no? Y no recuerdo los detalles, pero es algo así por el estilo, ¿no? Todas estas historias de los genios encerrados en las lámparas solo se le podía haber ocurrido a estas personas de Medio Oriente, ¿no? En Latinoamérica no tenemos ese tipo de historias, tenemos otro tipo de historias, también fabulosas, también por ejemplo, bueno, de eso ya les hablaré en alguna otra ocasión, ¿no? Otra de las grandes historias clásicas de las Mil y Una Noches es la historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Después han hecho películas de esto, pero no hay nada como leer la historia original. En esta historia, Alí Baba es un pobre leñador que está buscando leña en el bosque cuando se acerca una banda de ladrones. Entonces Alí Baba se esconde y los observa cuando entran en una cueva, y esta cueva se abre cuando los ladrones dicen las palabras mágicas que son ábrete sésamo. Alí Baba se queda ahí viendo afuera y cuando los ladrones se marchan, se coloca delante de la cueva y da la misma orden. Dice las palabras mágicas y se abre la cueva y le revelan un enorme tesoro de oro y de joyas que estaba escondido ahí dentro. Este Alí Baba carga con una parte del tesoro en sus burros y regresa a su casa, pero resulta que su hermano de Alí Baba, era un comerciante rico y pues voraz, era demasiado ambicioso, y cuando descubre la nueva riqueza de Alí Baba le pide una explicación, y Alí Baba se la da. Al día siguiente el hermano, que se llamaba Casim, visita la cueva y también agarra todo lo que puede, pero se olvida de la fórmula para volver a abrir la cueva y se queda encerrado. Cuando los ladrones lo encuentran, llegan los ladrones, lo encuentran y lo matan y empiezan a buscar la pista de Alí Baba. Y sucede toda una serie de situaciones. Los ladrones andan detrás de Alí Baba, pero resulta que su esclava descubre y desbarata los planes, y etcétera, etcétera. Son historias realmente fabulosas, míticas, pero muchas de estas historias tienen también su moraleja. Otra de las historias clásicas de este cuento de las Mil y Una Noches es la de Simbad el Marino. Simbad es una persona que viajó por los 7 mares, hizo muchos viajes por todo el mundo y en cada uno de esos viajes encontraba islas fabulosas con gigantes o con enanos, toda clase de situaciones. Yo me acuerdo que yo leí este libro hace muchísimo tiempo cuando era joven y realmente no me acuerdo de prácticamente de nada, la mayor parte ya se me ha olvidado, pero sí me acuerdo del aire del encanto que tenían muchas de estas historias fabulosas. Bueno, la historia original, porque todas estas historias de las Mil y Una Noches tienen un hilo que las une a todas. Son un montón de historias diferentes, como la de Simbad, pues no tiene nada que ver con la de Alí Baba, y no tiene nada que ver con la de Aladino, y no tiene nada que ver con todas las demás, pero hay un hilo común que las une. Y ese hilo común es la historia de un sultán que se llamaba Shahriar, que tenía una reina, una mujer que era su reina, que lo estaba traicionando, le estaba poniendo los cuernos, y cuando Shahriar se entera de que su mujer le está poniendo los cuernos, se enoja muchísimo y la mata, y como queda decepcionado de las mujeres, da la orden de que a partir de ese momento, cada día se va a casar con una mujer distinta de su reino, de todo su reino se va a casar con una mujer distinta, y va a pasar una noche con ella, y a la mañana siguiente las manda decapitar, para que así sus mujeres no tengan oportunidad de traicionarlo. Y así sucede durante varios años, y el reino entero, todas las mujeres en edad de casarse estaban aterrorizadas, muchas huían o hacían lo que fuera, y el asunto es que esta ley era inexorable. Cada noche una nueva mujer estaba condenada a pasar la noche con el sultán y al día siguiente era decapitada. Y llegó un momento en que la situación ya era completamente intolerable, y el gran visir, que era como el principal consejero del sultán, no sabía qué hacer al respecto, y resulta que la hija del gran visir un día llega con su papá y le dice que quiere casarse con el sultán. Entonces el papá trata de disuadirla, le dice, pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo, hija mía?
¿Cómo me dices que te vas a casar con el sultán si al día siguiente te van a decapitar? Esta mujer, la hija que se llamaba Sherezada, se empeña en que quiere casarse con el sultán porque ella ya tenía un plan para hacer que ya toda esta situación llegara a su fin. Ahorita les voy a platicar sobre ese plan, es muy interesante, pero vamos a escuchar primero una canción del mundo árabe, es de las que usan para el famoso belly dance o la danza del vientre, que esta música nos transporta últimamente a ese mundo, a esa época de la que realmente sabemos tan poco. Vamos a escucharla. ¿Qué les pareció? Imagínense ustedes que están en el palacio del sultán y de repente se aparece Sherezada a bailar la danza del vientre con esta música. Precisamente ese es el ambiente en el que se tiene uno que meter. Todo esto de las 1001 noches son historias fabulosas que realmente nos transmiten esa época y nos hacen ver la enorme variedad de tradiciones, de culturas que hay en este mundo. Bueno, pues les estaba platicando de esta mujer Sherezada, es un personaje ficticio, evidentemente. El asunto es que en esta situación, en esta historia de las 1001 noches, como les decía, el sultán estaba mandando matar a todas las mujeres jóvenes del reino y Sherezada
tuvo el valor suficiente de enfrentar la situación. Entonces le pidió a su papá, que era el gran visir, de que organizara la boda con el sultán, sabiendo que al día siguiente la iban a decapitar. El gran visir no quería, pero Scheherazada se empeñó y ya tenía su plan, y el plan consistía en que en esa noche que pasaba con el sultán, tenía a su hermana en el cuarto de lado que la estaba acompañando, su hermana menor, y en el momento en que ya supongo que con el sultán pues, tenían que haber estado haciendo algo, pero en el momento que ya se desafana de esa situación, se pone a contarle a su hermana menor una historia. Una de estas historias de Aladín o de Sinbad o de Alibaba o de tantísimas otras que hay en esa colección de cuentos. Entonces le empieza a contar una historia y le empieza a contar sobre esta situación y que el otro, y justo antes del amanecer deja de contar la historia, pero quedándose en el punto más interesante. Entonces el sultán que está ahí al lado y que está escuchando se queda picado y quiere saber el desenlace de la historia. Y finalmente el sultán dice, bueno, pues vamos a dejarla con vida otra noche, con tal de enterarme de la continuación. Es un poco como las telenovelas que todo el mundo ve, ¿no? Las telenovelas que de repente se quedan en el punto más interesante y al día siguiente ahí sigue la historia. Entonces, así empieza a contar todas sus historias a esta mujer, que al parecer era una excelente narradora de cuentos. Y consigue, cada noche termina una historia y empieza a contar otra y se queda en la parte más interesante. Y cuando se acaba la historia empieza con la nueva y así se la va llevando y se la va llevando, y el sultán cada vez está más clavado, más picado en conocer todas estas historias. Queda atrapado por la trama de todas estas historias. Y supuestamente después de 1001 noches, lo que vendría a ser prácticamente unos 3 años más o menos, el sultán finalmente se da cuenta que ya se enamoró de esta mujer, de Scheherazada, y finalmente se casa con ella. Y así termina la situación esta de todas las jóvenes que las estaba decapitando cada día. Entonces, esta historia que le da el hilo conductor a toda esta trama es muy interesante por sus propios méritos. Y además todas las historias más pequeñas que se van enlazando a partir de ahí. Bueno, pues supuestamente el núcleo original de estas historias, la historia del sultán y de Scheherazada, supuestamente es hindú. Es de India, y después se enriqueció en Persia, y de Persia se trasladó al mundo árabe, y fueron los árabes los que le añadieron un montón de historias, porque a fin de cuentas hay que ver las 1001 noches como una colección de cuentos, de fábulas, de historias de todo el Medio Oriente, desde India, desde Persia hacia Central, los árabes, y cada uno de ellos le fue aumentando, quitando y poniendo, y finalmente como por el siglo XIV, más o menos por 1300, 1400, es cuando adquirió su forma tal como la conocemos ahorita. Este fue un trabajo que se fue recopilando, se fue juntando a lo largo de varios siglos. Y finalmente, más o menos como por 1300, 1400, se le dio la forma que tiene actualmente. Más o menos como por 1700 y algo, este conjunto de historias, las 1001 noches, se empezó a conocer en Europa. Resulta que un escritor francés, a principios del siglo XVIII, un escritor que se llamó Antoine Galland, de alguna manera yo creo que ha de haber viajado por esos países, por Irak o por, bueno, que en aquel entonces ni existía ese país Irak, pero ha de haber visitado el Medio Oriente y ha de haber aprendido el idioma árabe, y de alguna manera se enteró de todas estas historias y consiguió algún libro y lo tradujo al francés. Después regresó él a Europa, a Francia, y dio a conocer todas estas historias en Francia y de ahí a todo el resto de Europa. Y se hizo muy popular. Al principio se conoció como Las Noches Arábigas, después adquirió su título de Las 1001 Noches. Más o menos aquí tengo un dato que me dice que la traducción de este señor, Antoine Galland, se realizó entre 1704 y 1715. O sea que esto fue incluso antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789. O sea que esto fue 80 años antes de la Revolución Francesa, cuando estaban todavía los reyes en Versalles, Luis XIII, Luis XIV.
la época también de los grandes reyes de Francia. En aquel entonces, en la corte de estos reyes, de repente les dio la fiebre de todo lo oriental. Hasta organizaban seguramente veladas. Algún narrador se ponía a contar estos cuentos y salían las bailarinas y las odaliscas y todo esto, las noches orientales. Entonces nos podemos suponer que en la corte de Luis XV o de Luis XVI, de repente también les agarró la fiebre por todo lo oriental. Como les estaba yo diciendo, cuando yo era chico, ya no me acuerdo por qué edad, estaría yo adolescente, en mi casa siempre había un montón de libros, a mi papá le gustaba traernos libros que conseguía por todos lados, y uno de esos libros eran varios tomos de Las Mil y Una Noches, me acuerdo que venía ilustrado, venía con unas ilustraciones muy padres, y yo recuerdo que yo leí todos los tomos de esta colección de Las Mil y Una Noches, aunque no recuerdo mucho las historias, pero sí recuerdo la fascinación, el encanto que me provocaron leer todas estas historias de esta cultura tan distinta a la nuestra. Y últimamente, de eso es de lo que se trata la literatura, ¿no? La literatura universal, la literatura de tantos países, y hay tantísimas cosas que no conocemos, y pues la literatura es una manera de informarnos, de conocer otras culturas, otros pueblos, otros tiempos, otras maneras de vivir y de pensar, y ese es el gran valor que tienen los libros, la evocación de otras maneras de vivir. Entonces, para las personas que pues, hemos tenido la oportunidad de convivir con los libros, que hemos crecido con libros, la literatura es uno de los grandes tesoros que tenemos la humanidad. Bueno, pues me parece que ya casi se me está acabando el tiempo, entonces los voy a dejar con otra melodía también del mundo árabe. Este es también de un álbum que se llama Noches de Bagdad. Vamos a escuchar, es una música no demasiado extensa, son 2 o 3 minutos nada más. Y yo me despido, este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo, ¿verdad? Nos estamos escuchando la semana próxima. Y no se les olvide todos ustedes que tengan libros a la mano, pónganse a leerlos. Ya en nuestra época digital, el hábito de la lectura lo hemos perdido casi por completo. Las películas también pueden ser muy interesantes. Hay que ver películas también de otras partes del mundo. Es muy interesante también conocer el mundo por medio de películas, por medio de la música. Pero los libros, la literatura también tienen su espacio. Hay que darnos ese espacio para seguir leyendo libros. Bueno, pues ahora sí, me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo. يا ترى زين زين يا ترى زين زين يم الشعور الذهب يا نور ومال ولهب يم الشعور الذهب يا نور ومال ولهب تبارك اللي وهب تبارك اللي وهب تبارك اللي وهب تبارك اللي وهب يم الشعور الذهب يم الشعور الذهب يا شمسية منورة الدنيا من قلبي ويحطك يا جوهرة اللولي فوق خدي يا منورة الكون كله يا مفتحة ورده كله يا منورة الكون كله يا مفتحة ورده كله يا مقسمة زور وظله يا ام الشعور الذهب يا ام الشعور الذهب يا ترى يا نور العين انت بقلبي زين زين يا ترى يا نور العين انت بقلبي زين زين يا ترى يا نور العين انت بقلبي زين زين يا ترى زين زين يا ترى زين زين جمالك ربي زين
العصفورة يم الشعور الذهب يم الشعور الذهب يا شرف يا نور العين انت في قلبي